Era el año 1984. El sol abrasador de Salvador castigaba Bahía, mientras una brisa suave intentaba aliviar el calor. En el corazón de la ciudad histórica, el asilo São Vicente, con su imponente fachada y ventanas enrejadas, parecía emanar una quietud solemne. Pero detrás de sus antiguos muros, un misterio se instalaba, tejiendo una trama de secretos y horrores que permanecerían ocultos por décadas. 7 mujeres dedicadas, las Hermanas de la Caridad, servían con amor y devoción a los ancianos allí acogidos. Su rutina estaba marcada por oraciones, cuidados médicos básicos y el intento de proporcionar algún consuelo en la fragilidad de la vejez. La hermana Cecilia, la mayor y líder del grupo, irradiaba una serenidad que calmaba los corazones afligidos. La hermana Margarida, con su sonrisa constante, era el eslabón de esperanza para muchos internos. La hermana Elena, con su voz suave, contaba historias que transportaban a los ancianos a tiempos más felices. Junto a ellas, las hermanas Teresa, Clara, Antonia y Lucia formaban un núcleo de compasión y servicio. Ellas notaron algo perturbador: los susurros en los pasillos, los hematomas inexplicables, el miedo en los ojos de los más frágiles. Ellas presenciaron negligencia, descuido y, en algunos casos, tratamientos brutales por parte de algunos empleados. Movidas por su fe y por el sentido de justicia, las 7 hermanas decidieron confrontar a la administración del asilo. Ellas reunieron evidencias discretamente, anotaciones en cuadernos gastados, relatos de los propios ancianos que lograban comunicarse. Una tarde tensa de un marzo sofocante, después de una reunión acalorada con el director del asilo, el doctor Francisco Veloso, las 7 hermanas desaparecieron sin dejar rastro. Los ancianos más lúcidos preguntaban por ellas, sintiendo un vacío repentino e inexplicable. Los empleados, con miradas evasivas, daban explicaciones confusas. Se decía que habían sido transferidas repentinamente a otra institución, que habían hecho un viaje urgente para cuidar a un pariente enfermo. La verdad es que nadie sabía con certeza. La Policía Civil fue activada. Realizó una investigación superficial, pero no encontró pistas concretas. El caso fue archivado como desaparición no resuelta. El misterio planeaba sobre el asilo São Vicente como una sombra densa, alimentando rumores y especulaciones entre los residentes de la región. Las familias de los ancianos cuestionaban, pero solo recibían evasivas. El tiempo, implacable, comenzó a borrar la memoria de las 7 hermanas en la mente de muchos. El asilo continuó funcionando, pero la alegría y la ligereza que las monjas traían fueron reemplazadas por un silencio opresivo y una atmósfera cargada de secretos. Décadas pasaron. Los recuerdos de las Hermanas de la Caridad se desvanecieron en la niebla del tiempo para la mayoría de los soteropolitanos. Para algunos de los ancianos que vivieron esos días sombríos, la ausencia de las monjas era una herida que nunca cicatrizó por completo. Ellos recordaban los gestos amables, las canciones de cuna susurradas, la mirada de consuelo que les transmitía paz en medio del sufrimiento de la vejez. El asilo São Vicente, por fuera, mantenía la apariencia de una institución respetable. Pero por dentro, la corrupción y la crueldad se habían enraizado profundamente bajo la gestión del doctor Francisco Veloso. Veloso era un hombre ambicioso e inescrupuloso. Utilizaba el asilo como fachada para actividades ilegales. Bajo el manto de la filantropía, él orquestaba un esquema de desvío de fondos públicos, descuidaba los cuidados básicos de los ancianos para reducir costos y, lo más grave, explotaba la vulnerabilidad de los internos para su enriquecimiento personal. Él recibía sobornos de proveedores de medicamentos con sobreprecio, desviaba donaciones e incluso vendía propiedades del asilo en secreto. La denuncia de las monjas representaba una amenaza directa a sus negocios ilícitos. Él sabía que necesitaba silenciarlas permanentemente. La verdad sombría sobre la desaparición de las hermanas estaba encerrada en las profundidades del asilo. El doctor Veloso, con la ayuda de algunos empleados cómplices, había aprisionado a las 7 monjas en un sector aislado del subsuelo.
Era un ala de servicio antigua, abandonada y olvidada, perfecta para esconder un secreto macabro. Las hermanas, al descubrir las irregularidades y los malos tratos, confrontaron a Veloso con pruebas. Él, fingiendo sorpresa e indignación, las atrajo a una reunión en el subsuelo bajo el pretexto de discutir soluciones. Una vez allí, fueron dominadas y encerradas. En los primeros días de cautiverio, las hermanas mantuvieron la esperanza. Rezaban juntas, planeaban una fuga, se confortaban unas a otras. Pero con el paso del tiempo, la cruel realidad de su situación se hizo evidente. Veloso las visitaba esporádicamente, burlándose de su fe y reafirmando su poder. Él las privó de alimentos adecuados, de higiene básica y de cualquier contacto con el mundo exterior. Algunas de las hermanas enfermaron rápidamente debido a las condiciones insalubres. La hermana Teresa, que ya sufría de problemas respiratorios, fue la primera en sucumbir, víctima de una neumonía agravada por la humedad y el frío del subsuelo. La hermana Clara, a pesar de su avanzada edad, intentó liderar una rebelión, pero fue brutalmente reprimida por los secuaces de Veloso, sufriendo heridas que la llevaron a la muerte días después. Las otras 5 hermanas presenciaron la muerte de sus compañeras con dolor y desesperación. La hermana Cecilia, la líder, nunca perdió la fe, pero la angustia de ver sufrir a sus hermanas la consumía por dentro. La hermana Margarida, conocida por su alegría contagiosa, se marchitó de tristeza. La hermana Elena, cuyas historias traían consuelo a los demás, se silenció en profunda melancolía. Las hermanas Antonia y Lucia, las más jóvenes, intentaban mantener la esperanza encendida, pero la oscuridad del cautiverio parecía engullirlas lentamente. El subsuelo del asilo San Vicente se convirtió en una tumba para la fe y la bondad de aquellas 7 mujeres. Sus gritos de socorro nunca traspasaron las paredes de hormigón. El doctor Veloso, libre de la amenaza, continuó sus negocios ilícitos, construyendo una fortuna sobre la miseria de los ancianos y la sangre de las monjas desaparecidas. 50 años pasaron desde la fatídica desaparición. El asilo Sound. Vicente cambió de administración algunas veces, pero la historia de las 7 hermanas se había convertido en una leyenda distante, casi olvidada. En 2034, el asilo pasó por una gran reforma. La antigua ala de servicio en el subsuelo, que había estado clausurada durante décadas debido a problemas estructurales, fue incluida en el proyecto de renovación. Fue en este contexto que la verdad, enterrada por tanto tiempo, comenzó a emerger. Lucas Moraes era nieto de una de las ancianas que residían en el asilo San Vicente, en la época del desaparecimiento de las monjas. Doña Aurora nunca se conformó con la historia oficial del suceso. Ella recordaba con claridad la bondad de las hermanas y desconfiaba de las explicaciones de la dirección. Antes de fallecer, doña Aurora le dejó a Lucas una caja de madera, antigua, pidiéndole que la abriera cuando sintiera que era el momento adecuado. Lucas guardó la caja por años, sin imaginar el secreto chocante que contenía. Después de la muerte de su abuela, Lucas decidió visitar el asilo San Vicente. Conversó con algunos de los ancianos más antiguos, intentando recabar información sobre el pasado de la institución. Fue entonces cuando escuchó algunos susurros sobre el desaparecimiento de las monjas en 1984. Intrigado, Lucas recordó la caja dejada por su abuela. Al abrirla, encontró un diario encuadernado en cuero gastado y algunas cartas amarillentas. El diario era de su abuela, doña Aurora. En las páginas frágiles, ella relataba sus conversaciones con las hermanas de la caridad, las preocupaciones de ellas por los malos tratos y la corrupción en el asilo. Había anotaciones sobre la reunión tensa con el doctor Veloso, y en la última página, garabateada con una letra temblorosa, una frase perturbadora. Ellas fueron llevadas abajo, al olvido. Las cartas eran aún más reveladoras. Eran copias de correspondencia que las hermanas intentaron enviar al obispado y a las autoridades locales, denunciando los crímenes de Veloso. Las cartas nunca llegaron a sus destinos. Lucas percibió la gravedad del descubrimiento. Su abuela no solo sabía que algo terrible había sucedido,
sino que también intentó alertar a las autoridades, sin éxito. El peso de aquel secreto guardado, por tanto tiempo cayó sobre sus hombros. Él sintió una profunda indignación y la necesidad de sacar la verdad a la luz. En la misma época, durante las obras de reforma del asilo, los obreros se toparon con una puerta cerrada en el subsuelo, detrás de una pared falsa. Curiosos, forzaron la entrada y encontraron un sector abandonado, con celdas rudimentarias y señales de ocupación humana. Había objetos antiguos, ropa desgastada y algunas pertenencias religiosas femeninas. El ingeniero responsable de la obra comunicó el descubrimiento a la nueva administración del asilo, que inmediatamente activó a la policía. Lucas, al saber la noticia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él sabía que esa era la clave para desentrañar el misterio que asolaba la memoria de su abuela. Él decidió entregar el diario y las cartas a las autoridades, con la esperanza de que la verdad, finalmente, saliera a la luz. La policía inició una investigación minuciosa en el subsuelo del asilo San Vicente. Los peritos encontraron evidencia de que el lugar había sido habitado por personas durante un largo periodo. Había marcas de camas improvisadas, utensilios de higiene precarios y vestigios de alimentos deteriorados. En una de las celdas se encontraron objetos personales que fueron posteriormente identificados como pertenecientes a las Hermanas de la Caridad, incluyendo un crucifijo, un rosario y un pequeño libro de oraciones con anotaciones manuscritas. El diario de Doña Aurora y las cartas de las monjas proporcionaron un punto de partida crucial para la investigación. La letra temblorosa de la última anotación de la abuela de Lucas resonaba en los fríos pasillos del subsuelo, cargada de un presagio sombrío. Los investigadores rastrearon a los antiguos empleados del asilo, buscando información sobre el doctor Francisco Veloso y los eventos de 1984. Algunos de los empleados más antiguos, ya de edad avanzada, confesaron tener conocimiento del cautiverio de las monjas, pero mantuvieron el silencio por miedo a las represalias de Veloso. Relataron haber oído gritos y gemidos provenientes del subsuelo durante la noche, pero se les instruyó a ignorarlos. La exhumación de los restos mortales del doctor Francisco Veloso, quien había fallecido algunos años antes, reveló un secreto chocante. En su testamento, dejó una gran suma de dinero a un fondo anónimo con sede en un paraíso fiscal. La investigación financiera reveló que ese fondo estaba ligado a una red de tráfico de órganos y experimentos farmacéuticos ilegales que operaba en diversos asilos y hospitales clandestinos en Brasil durante las décadas de los 80 y 90. El doctor Veloso era una pieza central de esta organización criminal, utilizando el asilo San Vicente como uno de sus laboratorios secretos. Las monjas no solo descubrieron los malos tratos a los ancianos, sino que también se toparon con evidencia de los experimentos ilegales y el tráfico de órganos. Ellas representaban una amenaza directa a la rentabilidad de la organización criminal. El secuestro y la muerte de las 7 hermanas fueron orquestados para silenciarlas permanentemente y garantizar la continuidad de los negocios ilícitos. Los cuerpos de las monjas nunca fueron encontrados. La policía sospecha que fueron desechados, de forma tal que nunca pudieran ser rastreados, posiblemente incinerados o arrojados al mar. La revelación de la verdad causó conmoción nacional. La historia de las 7 hermanas de la caridad, que dedicaron sus vidas al servicio de los más necesitados y fueron brutalmente silenciadas por su valentía, impactó al país. La imagen del asilo San Vicente, antes asociada a la caridad, fue manchada por la crueldad y la corrupción. La fe en las instituciones de cuidado para ancianos se vio gravemente afectada. Se inició un debate público sobre la necesidad de una mayor fiscalización y regulación de estos establecimientos. Lucas Moraes, el nieto que desenterró el secreto, se convirtió en una figura pública, un símbolo de la búsqueda de la verdad y de la lucha contra la impunidad. Recibió homenajes y reconocimiento por su determinación en llevar la investigación adelante. Para él, el descubrimiento del diario de su abuela y la revelación del destino de las monjas representaban una mezcla de dolor y justicia tardía. La memoria de Doña Aurora y la valentía de las Hermanas de la Caridad serían, finalmente, honradas. Tras la difusión de los resultados de la investigación,
se abrieron varios procesos judiciales contra los miembros de la red criminal liderada por el doctor Francisco Veloso. Algunos de los antiguos empleados del asilo San Vicente, que colaboraron con las autoridades, recibieron protección especial. La justicia federal imputó a decenas de personas involucradas en el esquema de tráfico de órganos, experimentos ilegales y desvío de fondos públicos. Muchos fueron condenados a largas penas de prisión. Los bienes confiscados a los criminales fueron destinados a programas de apoyo a ancianos en situación de vulnerabilidad. El asilo San Vicente fue expropiado y transformado en un memorial en homenaje a las 7 hermanas de la caridad y a los ancianos que fueron víctimas de malos tratos y explotación. El subsuelo, donde las monjas fueron mantenidas en cautiverio, fue preservado como un sombrío recordatorio de los horrores que allí ocurrieron. Placas con los nombres de las 7 hermanas fueron instaladas en la entrada del memorial, para que sus historias de fe y valentía nunca fueran olvidadas. La Iglesia Católica también realizó una ceremonia en memoria de las Hermanas de la Caridad, reconociendo su martirio y su dedicación a la causa del bien. Sus nombres fueron incluidos en una lista de religiosos que dieron sus vidas en defensa de la justicia y la dignidad humana. La historia de las 7 hermanas inspiró la creación de leyes más rigurosas para la fiscalización de instituciones de larga permanencia para ancianos en todo Brasil. Organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para garantizar que casos de negligencia y malos tratos fueran denunciados e investigados. Lucas Moraes continuó su búsqueda de justicia, siguiendo de cerca los desarrollos de los procesos judiciales y trabajando en asociación con instituciones de defensa de los derechos de los ancianos. Él sentía que su misión era honrar la memoria de su abuela y de las 7 hermanas, garantizando que sus historias sirvieran de alerta para las futuras generaciones. La verdad, que permaneció oculta por 50 años en las profundidades del asilo San Vicente, finalmente salió a la luz, exponiendo la cara oscura de la corrupción y la crueldad humana. Pero también reavivó la esperanza en la justicia y en la fuerza de la memoria para transformar la realidad. El sacrificio de las 7 hermanas de la caridad no fue en vano. Su legado de fe, valentía y compasión resonaría para siempre en los corazones de aquellos que luchan por un mundo más justo y humano. El silencio fue roto, y la verdad, por más dolorosa que fuera, trajo consigo la posibilidad de un futuro donde horrores como aquellos jamás se repetirían.